Leamos juntos versículos 7 al 11. Salmo 19, 7, todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y el último dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oremos. Señor Dios, gracias porque tenemos este gozo de llegar ante tu presencia como iglesia en el momento de la exposición de tu palabra, con la confianza de que tú, oh Dios, que has revelado tu santa voluntad en tu palabra, que la has dado para nuestro bien, para nuestra edificación, tú también atiendes a nuestras súplicas y a nuestras oraciones, de que la exposición de tu palabra alumbre nuestros corazones, que nos santifique, que nos ayude a comprender tu voluntad, que muestre nuestros propios errores, que podamos, Señor, ver cuán grande, santo, justo eres, y que nuestra vida sea moldeada conforme a tu verdad y para gloria y honra de tu nombre, porque a ti te adoramos al Dios verdadero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y te agradecemos por Jesucristo y su obra de redención en nosotros, porque sin Él no tendríamos esperanza, y por tu Santo Espíritu, que nos ha guiado a la verdad y que confiamos también, sigue obrando en algunos que aún están en su sueño de muerte para despertarles, para traerles a la vida espiritual, para que puedan ser conscientes de la presencia real de Cristo en medio de su pueblo y su bendición con nosotros. En Cristo Jesús. Éxodo 23, 1 al 2. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le ayudarás? ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Vamos a leer el versículo 13 también. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Este versículo lo leímos hoy en la escuela dominical. Muy bien, hasta aquí entonces en la lectura del texto. Hay un dicho en latín que se hizo famoso sobre todo por la justicia romana. Ustedes saben que las cuestiones judiciales mucho se basan en las leyes romanas. Y el dicho dice así: fiat justitia ruat celum, que quiere decir hágase justicia aunque se caigan los cielos. Y la idea de esto es que tiene que hacerse justicia a toda costa, cueste lo que cueste. Y ese debería ser un lema que resuene en muchos juzgados hoy, tristemente, no siempre se ve. Usted sabe que hay casos terribles en el mundo donde pareciera ser que la justicia no es tan justa porque se cuidan privilegios o se favorecen a ciertas personas, a veces por su lugar de posición o de influencia, a veces para cuidar el nombre, a veces porque hay mucho dinero en juego. Si usted ve un poquito las noticias, se habrá enterado de algunos casos que salieron a la luz ya hace varios años, internacionalmente, escándalos. Caso Epstein, por ejemplo, que está involucrado ahí un montón de gente de la política, un caso horrendo de prostitución de menores, de tráfico de personas, explotación sexual. Parece ser listas de políticos famosos. Y algunos pudieran acusarse entre partidos, pero a veces hasta los mismos más defensores de los principios morales están involucrados en ellos. Entonces no importa tanto la ideología política, lo que se ve es la corrupción humana en su máximo esplendor, si me permiten llamarlo de ese modo, porque estamos hablando de cosas muy tristes, pero donde la justicia deja de ser tan justa porque hay personas que mejor que no salgan en la lista. Algo parecido pasó o está pasando con tantos de estos actores y cantantes en las famosas fiestas de Didi. No sé si ha oído de esos casos. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que
muchas veces no se hace justicia a toda costa, porque hay gente que está cuidando sus privilegios. Y esto lo vemos en todos los países y en todos los gobiernos, en todas las sociedades. Hasta en la misma Escritura vemos, David no castigó a Amnón ni frenó a Absalón por su cercanía con ellos, por su familiaridad, y vino guerra civil y casi destrucción de su reinado. También pasó con David y Adonías, no actuó rápidamente contra la usurpación, vino el riesgo político, la división, y podemos seguir buscando uno y otros casos, tanto en la historia local, nacional, internacional y en la misma Escritura, y vamos a encontrar que no siempre se aplica la justicia a toda costa, porque hay una inclinación en el ser humano a ser parcial, a no actuar tal como la justicia lo manda. Esa es la idea de la justicia. Ustedes vieron que la justicia está con los ojos cerrados y con la balanza como diciendo, no voy a favorecer a ninguno, no estoy viendo a ninguno, voy a ser justa. Bueno, entonces aquí vemos en estos pasajes, en estos textos, esto de la justicia y vemos cuán necesario es en el trato con los demás. Versículos 1 al 3. Habla del falso rumor o de los falsos testigos y ya hablamos bastante de eso en el 9º mandamiento. Dijimos lo terrible que es el chisme. Lo trágico que es afectar a la reputación de otros, algunas veces porque se dicen cosas falsas, lo cual implica una mentira, un falso testimonio, a veces con intencionalidad y otras veces sin esa voluntariedad o cizaña, queriendo hacer el mal, pero tropezando en divulgar algo que no es exactamente real, correcto, y afectando la reputación del prójimo. ¿Cuántas consecuencias esto trae? ¿Cuánto daño que no se puede reparar? ¿Recuerdan la ilustración aquella del que fue al monje ese importante diciendo cómo puedo limpiar mi pecado de todo lo que he divulgado de personas con maldad? Dice, ve y coloca una pluma en la puerta de cada casa de esas personas la que has afectado. Y él pensó, qué fácil. Voy a poner esa pluma en la puerta de cada casa y entonces ya habré limpiado mi pecado. Cuando regresó y le dice, ya lo hice, ya estoy limpio. No, ahora ve y recógelas. Y ya no podía encontrarlas porque el viento las había esparcido por todos lados. No es fácil solucionar las consecuencias de los comentarios, los rumores, las murmuraciones. Mucho aún más grave cuando está la vida de personas en juego o cuando hay cuestiones de juicios legales. Por eso vamos a ver aquí que en una parte del texto dice incluso de la muerte, de llevar a alguien a la muerte por un falso testimonio. Ahora aquí dice entonces que no hay que admitirlo, no admitirás falso rumor. Lo que nos hace pensar que quien lo oye ya sabe que es falso, porque tiene la oportunidad de rechazarlo. Si es entonces un juez, posiblemente se refiere a un juez, los ancianos, ellos no debían admitir lo que sabían que era falso. Podemos reflexionar rápidamente una vez más cómo debemos actuar nosotros como creyentes frente al chisme, a la murmuración, a aquello que difama o afecta el buen nombre de otro. Y sabemos que es entonces no admitirlo. Alguien podría decir, ¿qué pasa si es verdadero? Si hay una acusación que es verdadera. Bueno, debemos pensar que hay instancias. Si es una acusación verdadera, la Biblia nos da los principios y los pasos para resolver todo conflicto interpersonal. Tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solo. Si no los escucha, busca 2 o 3 testigos. Si no escucha a los testigos, ve a la iglesia, que la iglesia como toda pueda juzgar el caso. Pero estamos hablando de ofensas interpersonales, pero habrá algunos tipos de asuntos legales donde no debemos limitarnos a eso. Hay cuestiones que necesitan ser
juzgada civilmente. Recordemos que Estado de Israel era, en este momento en que leemos y estudiamos este pasaje de la Escritura, un Estado teocrático nación. Había leyes civiles, leyes ceremoniales, religiosas y también leyes morales. Hay terribles casos de iglesias que han tenido casos, por ejemplo, de abusos de menores y han manejado eso de una manera secreta, silenciosa, cuando se entiende que son delitos cometidos en una sociedad y deben enfrentar las penas sociales y civiles. Entonces, debemos utilizar los principios correctos de interpretación de la palabra y también la lógica. Entonces, si hay un rumor, si hay algo falso, eso debe ser desechado. Si hay algo, una acusación verdadera, un pecado que es expuesto, un problema legal o civil, eso debe ser tratado. En la mayoría de los casos, usando correctamente la lógica y la interpretación de las Escrituras, vamos a llegar a buen puerto. Aquí vemos también que esto viene de la mano con no ser cómplice con el testigo falso. No era solamente no admitir el falso rumor, sino tampoco no hacerse cómplice del testigo falso. Pájaro de la misma pluma vuelan juntos, dice el dicho. Y el testigo falso es el cómplice, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿de quién? Del impío. Vea cómo lo dice el texto. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces, hay que rechazar la mentira y también la vinculación con la impiedad. Otra cosa que se menciona en estos pasajes es no unirse a la mayoría para hacer el mal. Alguien dijo, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, si me quedo con los menos, voy a ser débil y voy a perder. Me voy a unir con los más para ganar. Pero ¿qué pasa? Esos más, ese grupo mayoritario no está del lado de la verdad ni está defendiendo la justicia. Entonces, la palabra dice aquí que no debes seguir a los muchos si estos hacen el mal. Algunos de ustedes no sé si vieron una imagen donde hay un montón de soldados y están todos, ¿verdad?, haciendo el saludo nazi a Hitler, pero se distingue allí en el medio todo uno que no lo está saludando. Esa persona puso bien en práctica lo que era no seguir a la mayoría en sumisión a un gobierno no solamente autoritario, sino criminal. Claro, en ese momento podía sufrir numerosas consecuencias, pero en el paso del tiempo y a la luz de los eventos y de la verdad, esa persona de convicciones, parado firme, fue alguien que estaba honrando a Dios en el cumplimiento de este mandamiento. No lo sabemos si lo hizo para la gloria de Dios o no, pero sí lo cumplía. Entonces, no piense usted que si se une a aquellos que son muchos, entonces va a estar bien. Si lo que esos muchos quieren van en contra de la palabra de Dios, usted debe soportar todo lo que sea necesario, aún estando con los menos. La justicia busca lo justo, y no importa cuántos están del lado de la mentira o oponiéndose a la justicia. No importa quién es aquel que está defendiendo lo verdadero. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser de una cultura o puede ser de otra. Puede ser de una situación social o otra. Pero si hay inclinaciones y si hay favoritismos y detrás de eso está una búsqueda personal, entonces pensemos lo que hablamos hoy acerca de la idolatría. Estoy poniendo cosas a las cuales valoro más por mi propio amor o por mi temor o por lo que sea, en lugar de hacer lo justo. Y esto es precisamente
la parcialidad que se ve en la justicia en este mundo. Por eso decimos eso. Como hay un caso allí terrible, pero en esas listas salen nombres de famosos o gente que está en el cargo, entonces mejor déjenlo, olvídense de ese caso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si no van a estar manchados. Y así pasa no solamente en esos estratos sociales de tanta autoridad, poder o dinero, sino también en el diario vivir, en nuestras familias, en nuestro entorno. Usted puede tener cierto favoritismo donde pisa la justicia por amistad o por la clase social o por una etnia o por la nacionalidad o por las costumbres o por las tradiciones o por lo que sea. Una causa muy común es la presión del grupo. Quizás usted sabe que hay cosas que no son correctas. Eso es muy común entre los jóvenes, ¿verdad? O adolescentes en la escuela. Ahí le están pegando al pobre muchachito indefenso. Y uno dice, bueno, esto no está bien. Sí, pero están todos pegándole. ¿Usted qué va a hacer? Si no te unís con nosotros, te damos a vos también. Vamos a darle, ¿verdad? Para no ser afectado. O se va a parar firme y va a decir, esto no es justo, esto no es correcto. No torcer la justicia por la presión popular. Dice, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y también puede ser favorecer injustamente en un juicio. La imparcialidad, hermana de la justicia, tiene que estar con ella y debe ser aplicada con todos, aún con aquellos que son necesitados. Porque vean lo que dice el versículo 3. Ni al pobre distinguirás en su causa. No se podía actuar con parcialidad, ni afectando al pobre, ni distinguiéndolo al pobre. ¿Qué hacía Robin Hood? Para muchos un héroe, ¿verdad? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¡Qué bien, Robin Hood! Estás equilibrando esta sociedad. Era pecado, es injusticia. No tienes que ponerte del lado del pobre por el solo hecho de que es pobre y defenderlo en su pecado, en su transgresión a la ley. Una vez más, hágase justicia aunque se caigan los cielos. Algunos piensan que la justicia es favorecer al débil. No importa que sea culpable, no importa que esté actuando mal, por el solo hecho de ser débil, entonces hay que defenderlo. Eso es lo que se nos ha sembrado en los pensamientos, en la influencia política y desde la política y desde la educación, desde varios frentes se nos ha hecho considerar la falsamente llamada justicia social. ¿Escuchó usted hablar de justicia social? Suena muy bonito porque es justicia y nosotros como cristianos defendemos la justicia. Y social porque vivimos en una sociedad. Pero es falsa justicia social porque no es justicia. Porque está hablando de favoritismos, de defender a unos sobre otros. Eso es un trato diferente frente a la ley. Se favorece a un grupo sobre otro. Sobre todo es muy fuerte en algunos partidos de tendencia más progresista o liberal. Se favorece a las mujeres sobre los hombres. Pues las mujeres son las indefensas y los hombres son los malos. Se favorece a los negros sobre los blancos. Quizás no tanto aquí, pero sí en Estados Unidos, donde hay una lucha étnica más grande. Los negros eran los esclavos, los blancos eran los esclavizantes. Se favorece a los que tienen inclinaciones sexuales pecaminosas sobre los heterosexuales. Así porque estos son los discriminados. Entonces, toda esta idea de justicia social que pretende defender grupos minoritarios y justificar sus actos cuando son incorrectos y pecaminosos en contra de la ley, no es compatible con la justicia que nos es presentada en las Escrituras, que nos es revelada por Dios, donde aplica para cada individuo. Ustedes escucharon mucho hablar en este último tiempo de los femicidios.
Existe ese término, femicidio, cuando un hombre mata a una mujer. Pero ¿cuál es el término cuando una mujer mata a un hombre? No está. Tenemos homicidio, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Matar a un ser humano. La Biblia no hacía distinción. Si un hombre mataba a una mujer, un castigo. Si una mujer mataba a un hombre, otro castigo. Pero ¿por qué estos maestros de la justicia social quieren hacernos pensar de que es más grave que un hombre mate a una mujer que una mujer mate a un hombre? Porque están aplicando una vara incorrecta para medir las cosas, defendiendo por ciertos favoritismos a ciertos grupos. Y esto, tristemente, lejos de ayudar a la dignidad de la mujer, lo que hace es perjudicarla. El mismo delito, la misma condena. Eso es imparcialidad. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Segundo lugar, vemos en estos textos el amor al prójimo, incluso al enemigo. Y aquí aparece el caso de si la persona se encontraba con el buey o el asno extraviado de su enemigo, tenía que llevárselo. O si veía al asno de la persona que le tenía cierto rechazo, ¿verdad? Que lo aborrecía, caído debajo de su carga, tenía que ayudar a levantarlo. Vemos aquí una cierta relación con lo que habíamos hablado antes de la restitución, no en este caso porque haya habido un robo, una afectación del bien del prójimo, pero sí esta persona está siendo consciente de que ese buey es de tal persona, es de su enemigo. Tiene que actuar voluntariamente para ir y traer ese animal a su dueño para que no tenga pérdida. Notemos que aquí vemos otra vez mezclados mandamientos morales. No era específicamente una ley civil, esto se percibe más moral. Esto tiene que ver con que Dios apunta al corazón de cada persona, y aquí específicamente el corazón de su pueblo, y lo que le está diciendo es, tienes que actuar bien con tu prójimo, incluso si es tu enemigo. Si es tu enemigo, y algo de lo que él tiene, algún bien de lo que él tiene, está en riesgo, puede perderlo. Recordemos que los bueyes o los asnos eran las maquinarias agrícolas, ¿verdad? Eran elementos de trabajo, eran muy valiosos, muy importantes. Entonces esta persona no podía mirar para otro lado. Tenía que actuar bien aún con aquel que era su enemigo. El primer mandamiento es amar a Dios. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Por eso la fe cristiana va hasta lo profundo del corazón. Y si lo quieres más explícito, aún a tu enemigo tienes que hacerle bien. Y si alguien lo ve esto como una carga muy grande, vea la ley de Dios instrumental para su conversión, porque lo que Dios quiere es que veas ante la ley tu incapacidad para que acudas a Cristo, que es la provisión para tu redención. Alguien puede decir, pastor, en la Biblia muchas veces se habla de que Dios va a destruir a los enemigos. Y uno lee los salmos imprecatorios donde el salmista clama por que los enemigos perezcan, que mueran, que se queden en sus angustias. ¿Se contradice la Biblia? ¿Cómo es que Dios entonces manda a hacer el bien? ¿Cómo Dios nos manda a devolverle el buey extraviado? Si Dios mismo fue el que hizo que ese buey se extraviara, quizás Dios ahí lo está castigando. Vean lo que dice Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque brasas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará.
El hecho de que Dios mande a que hagas el bien incluso a tu enemigo no significa de que Dios se olvide de la justicia. No significa que Dios se desconcentra de las maldades de ese tu enemigo. Las maldades que quizás te ha hecho, a veces las que te podría hacer. Porque un temor muchas veces de hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal es, quizás actúa todavía más mal conmigo. Pero Dios te está poniendo allí a prueba, a ver si estás dispuesto a obedecer sus mandamientos, a amarle a Él más que a todas las cosas, incluso más que a ti mismo, y a vivir de acuerdo a la ley de Dios que es justa. Sí, es verdad. Aquellos que hacen injusticia van a sufrir la consecuencia del justo juicio de Dios. Pero Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él no nos está diciendo, tome usted la justicia en mano propia. Deje al Señor que Él sea quien juzgue. Aun si tu enemigo, el que actúa mal contigo, está en una situación adversa o de necesidad, ese amor que tienes por Dios, ese deseo de agradar a Dios y de cumplir su ley debe llevarte a actuar en bien de esa persona. Si hay alguna manera en que puedes evitarle una pérdida económica, si hay alguna manera en que puedes suplir una necesidad, no mires para otro lado. No dejes que la mascota de tu enemigo se vaya y se pierda por ahí. No digas no vi nada. Si está allí con la llanta ponchada, no digas seguro tiene asistencia, ¿verdad? Y sigues. A veces ni siquiera podemos, no podemos en la mayoría de los casos pensar de que realmente tenemos enemigos con esta categoría. Pero puede ser que haya personas con las cuales quizás no hay una buena relación. Tenemos que tratar de bajarlo y aplicarlo a nuestra situación. Si tú sabes de alguna manera en la que tal persona pudiera tener un problema, una pérdida, y tienes en tu poder hacer el bien, hazlo. Eso es el corazón de esta ley. ¿Por qué? Porque el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El enemigo puede susurrar en tu hombro, eso le pasa por malvado, se lo merece, déjalo pasar, no hagas nada, no viste nada. Si el enemigo está ahí recargado de energía, te puede decir, déjalo que sufra. Pero vea, estimado oyente, si eso viene a su mente o a su corazón, vea cuán terrible es la maldad a la cual nuestro corazón está susceptible. Y esos pensamientos pecaminosos deben ser movidos para someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Claro, el texto que tenemos en la ley que estamos considerando, propio de una cultura agrícola y ganadera. Como decía, estas eran las herramientas de trabajo. Lo que le está diciendo al que oye la ley, al israelita que dice quiero honrar a Dios, es que debe evitar la pérdida de los bienes de su prójimo. Y si no lo hace, está pecando. Esto puede ser, digamos, algo común entre niños. Está el carrito, ¿verdad? Allí cerca de la llanta del carro, el carro real, ¿verdad? Entonces va el niño y lo ve y saca cuenta y dice, no es mío, es de mi hermanito o es de fulanito, menganito. Y no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque sabe que el carro va a arrancar, va a avanzar y va a destruir ese juguete. ¿Lo viste? ¿Viste que estaba ahí? Sí, lo vi. ¿Y por qué no lo sacaste? No era mío.
De por sí no lo guardó. Desordenado. Alguno hasta podría sospechar con razón de que antes de que ese juguete sea destruido, el deseo de que sea destruido estaba allí. Y si esto puede sonar gracioso en personas, en niños, pensemos cuán terrible es que esté en personas adultas, que hasta nos gocemos en la pérdida de otros. ¿Cuán peor puede ser esto entre cristianos? Donde la ley de Dios debe estar bien arraigada en nuestro corazón. Y si tenemos la posibilidad de hacer el bien, mucho más a nuestra familia, mucho más a nuestros amigos, mucho más a nuestros hermanos, pero aún hasta tus enemigos, hazlo. No para tu jactancia, no para tu gloria, no porque eres muy bueno, porque Dios así lo muestra en su santa ley. Quizás no haya leyes civiles que te acusen de esto. Quizás ningún hermano o familiar se dé cuenta. Quizás puedas disimular de que no viste nada, que no tuviste la oportunidad de ayudar, pero hoy lo meditábamos en la escuela dominical en esta mañana, pero hay un Dios que está en los cielos, que todo lo ve. Incluso Dios puso esa situación y diseñó esa situación donde aquel que es tu enemigo tenía una posible pérdida y te colocó allí para que tú la evites. Pero quizás elegiste no hacerlo. ¿Y qué hay si Dios quería usar eso para que tu enemigo ya no sea tu enemigo? Para que vea que estás dispuesto a amarle, que estás dispuesto a hacer el bien. Quizás alguien porque te ofendió, quizás alguien que te afectó. Cualquiera sea la razón. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Y esto fue lo que Jesús hizo. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Piensa por un momento en esto. ¿Acaso Jesús no te amó siendo nosotros, usted y yo, enemigos de Él? El amor de Cristo vino a nosotros mientras aún éramos enemigos, por el Espíritu Santo que hizo nacernos, que podamos nacer o renacer espiritualmente. Y luego sí le amamos, pero le amamos porque Él nos amó primero. Quizá fue su amor que nos hizo comprender nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Quizás sea nuestro amor y nuestras buenas obras para con nuestro prójimo, aún con aquellos que son más indignos desde nuestra perspectiva, el instrumento que Dios use para abrir la puerta al Evangelio y para que sean salvos. Vean que se pone aquí también el ejemplo de cargar la carga del enemigo. En ese caso del asno que está ahí estripado por esa carga. Pero Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues, y a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Piénselo de esta manera. Hay gente que te desea el mal, deséele usted el bien. Hay gente que habla mal de ti, ora por ellos. Hay gente que te hiere, quizás con humillación, quizás con palabras, quizás con actitudes. Disponte a soportar, sabiendo de que el Señor está contigo, sin motivación de venganza. Hay gente que con malicia y manipulación quiere sacar ventaja material de ti. Bueno, muchas veces tendrás que renunciar aún a ciertos privilegios materiales con tal de que el testimonio cristiano quede claro de que amas a Dios y amas a las personas que Dios pone en tu camino.
Tercer lugar, imparcialidad y justicia para todos. Vean que dice el versículo 6, no pervertir el derecho del pobre o del mendigo, de alejarse de palabra de mentira, de no matar al inocente y justo. Esto no era solamente por una cuestión física de cometer el homicidio, sino también la responsabilidad de que tenían los jueces cuando emitían un veredicto. Justicia sin discriminación. El hecho de que haya un mendigo no significa de que es culpable de todo y tampoco significa que es inocente de todo. ¿Verdad? Algunos dicen las cárceles están llenas de gente de bajos recursos, pero pocos de saco y corbata. Hay una tendencia a pensar de que aquel que está en una situación de necesidad va a delinquir más que otros, pero no es siempre cierto. La aplicación aquí podría ser la siguiente: no ser pronto para juzgar o juzgar según las apariencias. Cuando habla de no matar al inocente ni al justo, podemos pensar en el problema terrible de la corrupción, vinculado con el sexto mandamiento, no matarás. No solo el homicidio cometido de manera física, sino también muchas veces de manera intelectual o con decisiones, a veces políticas, a veces en otras áreas. También se habla del problema terrible de los sobornos. Versículo 8, no recibirás presente, un regalito, porque ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso tiene que ver con un soborno. Es pecado. Podemos pensar un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Lo para el tránsito y usted no quiere pagar el parte, ¿verdad? Entonces le da la licencia y con la licencia le da un billetito de uno verde, digamos. Eso es soborno. Eso es pecado. Si usted cometió una infracción vial, usted tiene que asumir la consecuencia. Usted tiene que decir, haga lo que le corresponde hacer. Ah, no, es que él me dijo que había otra forma de arreglarlo y que era más fácil y que yo me evitaba esto y lo otro, yo lo pagaba con él. Eso es pecado. Eso es soborno. Sea que usted lo propone o sea que el otro se lo propone, tanto uno como el otro peca. Y eso se da en todas las áreas y en todas las esferas, en la obra pública, en las licitaciones de los gobiernos. Hasta en la medicina está saliendo a la luz de tantos escándalos de negocios y como se dice comúnmente, argollas entre las empresas farmacéuticas con todo esto que ha pasado, de vacunas y demás. En el Senado de Estados Unidos estaba entrevistando a algunas personas porque tenía dudas de cómo es esto de toda la cuestión de la vacunación, que ahora están moviendo mucho algunos políticos. Y le decía a una persona que los pediatras reciben entre 200 y 600 dólares de parte de las empresas farmacéuticas por tener a sus clientes, las familias, ¿verdad?, los niños vacunados. Entonces decía alguien allí, esto equivale a casi $1 millón al año. Imagínense si no van a favorecer las vacunaciones los pediatras sabiendo que tienen esas comisiones. Llámelo comisiones si quiere. O sobornos. Pero no parecen estar muy preocupados por la salud de los niños, sino más bien por el ídolo de su bolsillo. Por la plata baila el mono, ¿verdad? Dice el dicho. Se dice que Napoleón Bonaparte decía, toda persona tiene su precio. Nada más es poner el precio. ¿Por cuánto necesita para que haga lo que usted dice que no va a hacer por convicción? No, yo eso jamás lo haría. Toda persona tiene su precio. ¿Cuánto quiere? Piense esto, ¿verdad? Porque el tentador sabe que somos débiles y usted tiene que estar preparado de antemano. ¿Cuánto quiere por negar a Cristo? Ya, ¿cuánto quiere? $1 millón y niega a Cristo, no viene más a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere? Toda persona tiene su precio. Algunos por muy poco ceden sus principios y sus convicciones
y se alejan de la ley de Dios. Hermano, la justicia es imparcial. Si usted está del lado de Dios y de su ley, se asume su responsabilidad. Como decíamos antes, le dice al tránsito, sí, disculpe, me equivoqué, haga el parte. Si no hice ninguna transgresión de la ley, usted va a pelear por su derecho, ¿verdad? Tiene su defensa. Pero si usted falló en algo, no busque atajos que quebrantan el mandamiento del Señor. Debemos también recordar el trato justo con el extranjero. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo era extranjero en Egipto y fueron tratados de manera muy injusta. No estamos diciendo, una vez más, el favoritismo de los extranjeros, que es lo que se ve mucho relacionado con estas políticas migratorias. Hay que recibir a todos los extranjeros, no importa que sean ilegales, no importa que sean terroristas, no importa que vengan con tráfico de lo que sea, hay que recibirlos porque son extranjeros. No, eso es quebrantar la justicia de otro lado. Si hay un extranjero que con una causa válida inmigra de un país y lo hace de acuerdo a las leyes del país en el cual ingresa, si no está quebrantando esas leyes, obviamente que deben aplicarse principios de misericordia, como se aplican principios de misericordia con los pobres, que tiene que ver con la caridad. Creo que hay un libro de 9 marcas, este ministerio 9 marcas, que cuenta el caso de alguien que tenían en la membresía de la iglesia y después de tiempo de estar en la membresía salió a la luz de que estaba ilegal. Entonces los pastores se preocuparon por eso, porque un creyente no debe actuar de manera ilegal abiertamente, ¿verdad? Y cuando le pidieron que regularice su situación migratoria, ese hermano se fastidió, se puso mal, ¿verdad? Y dejó de ir a la iglesia. Entonces él fue disciplinado, ¿verdad? En la iglesia. Pero mientras él entonces no estaba asistiendo a la iglesia, Dios hizo una obra fuerte en el corazón de esa persona, llevándole a un profundo convicción de pecado y arrepentimiento. Pues muchas veces es un pecado que sale a la luz, pero después en esa obra de disciplina de Dios, muchas otras cosas le muestra, ¿verdad? Y resultó que fue deportado y volvió a su país de origen, y mientras estaba en su país de origen, ahora se lamentaba no solo de no estar en el país donde quería estar, se lamentaba de no tener iglesia. Y buscó una iglesia y entonces reconoció también que él tenía que arreglar su situación original con la iglesia donde estaba. Entonces, por medio de los pastores de la iglesia donde iba y con cartas y todo, volvió a tener contacto con la iglesia en Estados Unidos. No podía volver a Estados Unidos porque ya había sido deportado. Pero entonces los pastores de esta iglesia en Estados Unidos decidieron viajar, visitarlo, conocer más de su situación, ver la iglesia donde él estaba, y le restauraron a la comunión para que él pudiera, habiendo visto las pruebas de un arrepentimiento genuino, para que él pudiera volver a unirse a una iglesia con una limpia conciencia y de manera ordenada. Muchas cosas obró en esa persona Dios durante todo ese tiempo. Pero sí es cierto, hay muchos extranjeros que pueden estar en una situación desfavorable. Y lo importante aquí es no angustiarlo, es decir, que no tengan un trato diferente en la ley por el solo hecho de ser extranjero. No, aquí hay un juicio y aquí está el tico que es culpable, pero el nicaragüense que es inocente, pero es nicaragüense. Entonces, ¿qué hace un juez corrupto ahí? ¿Lo favorece al tico por ser tico? ¿O favorece al gringo por ser gringo? No. Independientemente de la situación social, de la raza, de la etnia, del país, la justicia es justicia, aunque se derrumben los cielos. Lo último que tenemos en este pasaje tiene que ver con principios de descanso y de misericordia, versículos 10 al 12. Esto habla de sembrar la tierra 6 años, recoger la cosecha, el 7º año se dejaba libre.
Y esto era para que coman los del pueblo, es decir, la persona que no tenía que comer en ese año podía ir al campo de cualquiera y comer los frutos. Y también comían las bestias del campo. Y eso se hacía también con la viña y con el olivar. Entonces había una ley de descanso de la tierra. Entonces, aquí tenemos leyes civiles de Israel. Estas leyes eran importantes porque marcaban ciclos importantes en la sociedad. Eran 6 años de trabajo duro, 1 de descanso de la tierra. 6 de trabajo duro, 1 de descanso de la tierra. Y este ciclo se repetía 7 veces, por lo tanto 7 por 7, 49, y el año 50 era el año de jubileo. En el año de jubileo pasaban muchas cosas importantes como nación. Pensemos que el año jubileo era como otro año sabático, ¿verdad? Porque el año 49 era un año sabático, el jubileo era otro año sabático, pero un año especial. ¿Por qué? Porque ese año no solamente descansaba la tierra, sino que había un perdón de las deudas en Israel. O sea, todas las deudas eran saldadas. Una deuda no podía demorar más de 50 años. A los 50 años era saldada. Segundo lugar, los esclavos eran libertados. Recuerdan que decíamos que los esclavos salían libres en el año de jubileo. En tercer lugar, había una lectura pública de la ley especial en ese año. Era un año de confianza, esto era algo muy espiritual, de confianza en la provisión de Dios, porque no se sembraba y no se cosechaba, pero se comía lo que nacía de suyo. Es decir, todo lo que los árboles producían, usted podía ir y consumirlo, pero no podía ir y plantar y cosechar. Era un año de ayuda a los necesitados. Y hasta podemos pensar que también había aquí como un principio de la administración de la naturaleza o de los recursos, un reposo del suelo, un beneficio de la flora y de la fauna. Entonces, pastor, esta ley debemos tomarla nosotros para nuestra sociedad y debemos decir no. ¿Por qué? Porque no la tenemos, no tenemos esa ley civil. Es una ley civil, no la tenemos. Vivimos en sociedades que más bien están dominadas por la ambición y por la codicia. Imagínense lo que sería un año sin producir, sin que la tierra esté activa. Aun cuando muchos científicos han comprobado que es bueno, en la ciencia de la agricultura regenerativa y el manejo sostenible se promueven que los suelos tengan descansos estacionales. Pero a veces la ambición humana es tan grande que para no perder una cosecha, meterle más nutrientes, meterle más productos, ¿verdad?, químicos y producir. Veamos, hermanos, cómo esto de la codicia y de la ambición se filtra en cada rincón de este mundo. Y muchas veces no se respeta ni lo mismo que el Señor nos ha dado como fuente de provisión. Si usted tiene un arbolito en su casa, un palito, y ese palito le está produciendo fruto, pero usted no lo riega, y sabe que puede ser que se seque. Y si le tira un montón de químicos, aceite de carro, gasolina, entonces puede ser que también se seque. Hay algo lógico en esto, no necesitamos tanta ciencia para darnos cuenta. Ahora, no estamos en contra de la ciencia y los avances, pero veamos cómo en la ley de Dios y en la palabra de Dios hay cosas que son muy lógicas. Dios nos ha hecho administradores de este mundo. Nos da para que sembremos, para que plantemos, para que cosechemos, pero pareciera ser que Dios mismo está diciendo, también necesita un poco de descanso. Hasta hoy en día, muchos médicos o gente que procura el bien de su salud le dice como orgánico. Como orgánico. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que muchas de las cosas que le ponen a la tierra no son buenas. Quizás puede producir un montón más, pero no son del todo buenos.
Ese era un año muy especial para Israel, no solo por los cultivos, sino por el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, la ayuda a los necesitados. Hermanos y amigos, nosotros no podemos imponer estas leyes en la sociedad, no nos corresponde, no vivimos en esta sociedad teocrática, pero podemos decir que nosotros como pueblo de Dios somos teocráticos, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Rey. No estamos obligados a dejar de sembrar la tierra cada 7 años, no estamos obligados a perdonar las deudas, pero notemos los principios que brotan de la palabra de Dios, porque sí son de aplicación para nosotros. Principio del año sabático, del descanso y de la confianza en Dios. Nosotros observamos un descanso en Dios cuando decimos voy a guardar este día para Él, el día de reposo, algo que se menciona posteriormente en el versículo 12. Este día domingo es un reposo espiritual y físico y por lo tanto si estoy aquí, estoy reposando, no estoy sembrando ni estoy cosechando. Y estoy confiando en que Dios va a proveer. 6 días trabajarás y un día haces reposo. Principio de misericordia y justicia, de vivir con generosidad para apoyar a los necesitados, practicar el perdón, practicar el contentamiento. Eso traspasa los límites de Israel como Estado o nación. Eso tiene que ver con el corazón de la ley moral de Dios y nuestra práctica diaria. Principios de mayordomía, de cuidar la creación que Dios nos ha dado. No estamos de acuerdo con el ecologismo, no queremos endiosar a la tierra, pero tampoco queremos ser destructores de ella. El principio del ritmo del trabajo y del descanso, no caer en un materialismo y en un activismo excesivo. Porque el que vive de ese modo debe mirar la ley de Dios y decir, esta es la ley perfecta de Dios, que brota hacia mí su sabiduría y me dice, necesito bajar las revoluciones, necesito tener el descanso. Necesito buscar de Dios. Principio de la provisión divina, de confiar en la soberanía de Dios y en la fidelidad de Dios, aún en tiempos difíciles. Todo esto es de aplicación, hermanos. Aunque el año sabático como ley civil ya no es obligatorio, sus principios espirituales de descanso, de generosidad, de justicia, de mayordomía, de confianza en Dios, siguen vigentes y son plenamente coherentes con la vida cristiana. Versículo 12 que menciona el día de descanso, dice que es especial, de acuerdo a este versículo, para los animales, para que descanse tu buey y tu asno. No solo el campo debía descansar, debían descansar también los animales. Y para que descansaran los siervos y los extranjeros, muchas veces siervos también de los israelitas. Hermanos, el día de reposo tiene un valor moral permanente. El aspecto ceremonial de este mandamiento entendemos que ha cesado y por eso nosotros no celebramos el día de reposo judío en el día sábado. Porque el día de reposo judío estaba ligado al aspecto no solo moral de la ley, sino también ceremonial. Trabajar 6 días y descansar al final. Esfuerzo, 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 esfuerzo. El resultado de ese esfuerzo, ahora te ganaste el descanso. Después de tantas obras tienes tu reposo, pero nosotros vivimos otro reposo. No un reposo que ganamos con nuestros esfuerzos y nuestras obras, sino el que ganó Cristo. Por eso nuestro reposo empieza la semana, es el primer día de la semana, es el día que Cristo se levantó de la tumba, el día que resucitó y podemos decir con gozo, es el día de victoria. Nosotros empezamos en victoria por la victoria de Cristo y en la gracia nos esforzamos hasta que estemos nuevamente en el reposo.
Para nosotros es el domingo no por un capricho, como algunos dicen, de que los católicos cambiaron al día domingo, ni porque adoremos al Dios Sol. Para nosotros es el día domingo porque es el día en el que Jesús se presentó con su pueblo. Su presencia fue en el día que resucitó y a los 8 días, en el primer día de la semana, y cuando partían el pan. Y el Espíritu Santo descendió en un primer día de la semana. Y es por eso que es tan importante para el pueblo de Dios el primer día de la semana estar para partir el pan y disfrutar de la presencia de Dios, tal como nos ha sido prometida en su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por eso es tan importante este día, hermanos. No es un capricho nuestro, no es porque sea bautista o bautista reformado. Es porque brota de la misma palabra de Dios que este es un día santo. Y lo podemos leer en la ley de Dios y aunque no lo vivamos el sábado, como algunos entonces quieren hacernos ver esa inconsistencia. Pero ahí dice es el 7º día, es el sábado. Ese es el principio ceremonial, pero tomamos el principio moral. Y cada pasaje que hay del Antiguo Testamento que nos habla del día de reposo, podemos tomarlo para nosotros y aplicarlos al domingo porque mantenemos el mismo principio moral. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Algunos dicen, sí, es verdad. Está bien, es el día de Dios, pero no me voy a congregar en la tarde. Es para mí. Quiero descansar, quiero hacer mis tareas, mis distracciones. Yo quiero mostrarte a la luz de la palabra de que Dios no ha pedido medio día, ha pedido un día. Y hacemos ese esfuerzo para vivirlo para Él, estando aquí o estando en nuestras casas. Pero entendemos que es importante que la palabra abunde en nuestros corazones. Y es por eso que nos reunimos en la mañana y en la tarde, para tener más oportunidades como iglesia del Señor de compartir y observar mejor este día. ¿Qué hemos visto entonces en este sermón, hermanos? Que Dios demanda de su pueblo justicia, rechaza el chisme, rechaza la parcialidad, rechaza la mentira. Que Dios nos manda a mostrar misericordia y compasión con los vulnerables. ¿Cuántas veces vemos extranjeros ahí en la calle? Algunos buscando un mejor futuro han cruzado bosques y atravesado peligros. No los mires con rechazo. No cierres tu corazón. ¿Recuerdas que eras extranjero? Quizás en otro sentido. Un sentido espiritual. Estuviste metido en el mundo lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel. Más aún entre los cristianos, socorrer a los necesitados en medio de nosotros. Cuando te encuentres con la posibilidad de hacer el bien, incluso a aquellos que te hacen el mal, no mires para el otro lado. Dios te puso allí y Él está trabajando en tu corazón. Y cuando llegue el día de reposo, guárdalo, deleítate en Él. Practica no solamente la adoración personal, sino corporativa. Practica la hospitalidad y deleítate en la ley de Dios. Hay una frase de todo este texto con la que quiero cerrar, que está en el versículo 7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Quién dice eso? Dios dice eso, ¿verdad?
Yo no justificaré al impío. Lo que está diciendo Dios en este pasaje es, Él no va a tener al impío como si fuera inocente, porque Dios es justo. Pero ¿cómo es entonces que nosotros, siendo injustos, podemos ser justificados? Y la respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo cargó tu pecado y mi pecado y fue a la cruz y pagó para que pudiéramos ser justificados. Dios lo puso a Él como propiciación. Y por medio de la fe en su sangre, la justicia de Dios es manifiesta, en que condenó, castigó al justo para salvar a los injustos como usted y como yo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. La pregunta final es, ¿has puesto la fe en Cristo? ¿Has puesto la fe en Cristo? Es la única manera en la que puedes tener justicia delante de Dios. No una justicia tuya propia, sino por medio de la fe en Él, la justicia que es en Cristo Jesús. Si aún no lo has hecho, arrepiéntete de tu pecado y ve a Cristo por la fe, porque solamente en Él puedes ser justificado. Oremos. Cuando leemos tu palabra, oh Dios, y meditamos en las maravillas de tu ley, es evidente que se muestra lo pecaminoso que es nuestro corazón, lo oscuro y terrible de la sociedad en la que vivimos. Oh Señor, gracias porque tenemos un Dios justo, un Dios que hace justicia, pero también porque este Dios justo nos ha mostrado misericordia. Porque si recibiéramos nosotros la justicia conforme a nuestras obras, sabemos que seríamos condenados. Gracias, oh Padre, por enviar a Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Oh, que nadie aquí sea ignorante del amor con que nos has amado. Alumbra el entendimiento, da convicción de pecado, lleva la fe, oh Dios, porque solo en tu gracia nos refugiamos.